nada mío, sino todo tuyo, Padre. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Imagina que mañana te levantas por la mañana, lunes por la mañana, y no puedes hablar. No puedes hablar, lo intentas y no puedes decir nada, no hay nada de sonido, ni un hilo de sonido, nada sale por tu boca, absolutamente nada. Vas al médico y te dice el médico, al examinarte, que tienes un virus muy raro, un virus que no se da mucho, un virus que muy extraño, que ataca las cuerdas vocales, y este virus dura exactamente 9 meses. No podrás hablar en 9 meses. ¿Qué vas a hacer? No puedes hablar en 9 meses. Creo que para algunos sería más difícil que para otros, algunos sufrirían más, otros dirían, bueno, a ver cómo va. Pero imagina que la cosa se pone peor, porque esos 9 meses van a ser los 9 meses más importantes de toda tu vida. Imagina que tu boda va a ser en esos 9 meses. No vas a poder decir, si quiero, que aceptas a esta mujer como tu esposa, no puedes hablar. No puedes decir eso. Imagina que es el momento más importante de tu carrera en el trabajo y todo depende de que hables y no puedes. Pero aún más que eso, imagina que los acontecimientos más importantes de los últimos 400 años en la historia de toda la humanidad se van a dar en esos 9 meses. Y tú estás implicado en todo eso y no puedes hablar. No puedes hablar. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Zacarías, el hombre del que hemos leído en el día de hoy. 9 meses sin hablar. ¿Pero qué 9 meses fueron esos? Las cosas más importantes de toda su vida iban a ocurrir en esos 9 meses. Y no podía hablar. No podía hablar. Hay algunos que han sufrido y sufren de no poder hablar, de estar sin voz. Quizá momentáneamente o quizá para siempre. Pero la gran mayoría de nosotros, Dios no nos ha dejado sin hablar. Podemos hablar, podemos comunicarnos. Pero en la actualidad, creo que tenemos en el mundo cristiano una epidemia de un cristianismo mudo. Un cristianismo mudo. ¿A qué me refiero? Sí, claro, hablamos de muchas cosas. Los cristianos podemos hablar pues de todo. Hablamos de lo que habla el mundo, hablamos del tiempo, el fresquito que ha venido hoy, hablamos de la comida, hablamos de la familia, hablamos de cine, hablamos de política, hablamos de fútbol, hablamos de noticias, hablamos de las tonterías que el mundo quiere que hablemos. Una semana lleva el mundo en este país hablando de un beso que se dio hace una semana y todo el país lleva una semana hablando de esa tontería, una semana entera, y quieren que tú y yo hablemos de eso también, que hablemos de tonterías. Pero para lo que realmente importa, muchas veces los cristianos estamos mudos. Nuestra boca no se habla para hablar de Dios y de su evangelio. No se habla para hablar de Cristo, no se abre para hablar de Cristo y su salvación, del cielo y del infierno, del pecado y de la gracia. Oímos a la gente maldecir y no defendemos la causa de Cristo. Boca cerrada. Vemos gente desesperada en su pecado, desesperada en su situación, y no les decimos dónde está la única esperanza, que está en Cristo. Boca cerrada. Vemos la maldad que hay en este mundo y no la denunciamos como pecado, que es, como algunos dicen, en boca cerrada no entran moscas, ¿no? En boca cerrada me ahorro problemas, pero en boca cerrada tampoco entran bendiciones a nuestra vida. En boca cerrada tampoco entran bendiciones a nuestra vida, ni tampoco entran incrédulos a la iglesia. Con la boca cerrada no entrarán incrédulos a la iglesia. Cerramos nuestras bocas y ¿sabes qué? Le estamos cerrando las puertas del cielo a muchos incrédulos que no han escuchado las buenas noticias del Evangelio. Y tú dices, no se van a ir al infierno por eso. Se irán al infierno por su pecado. Sí, pero también se irán porque tú y yo no les hemos hablado, hemos tenido la boca cerrada. ¿Y crees que Dios no nos pedirá cuentas de eso? ¿Crees que Dios no nos pedirá cuentas? Al pensar en esto me acordaba de un pastor que fue misionero aquí en España, en Almería por un tiempo, y este pastor muy chistoso, pero también con una carga muy grande por los perdidos. Y este pastor una vez nos dijo que lo que le movía, una de las cosas que más le movía era pensar en el día del juicio. Y pensar en el día del juicio, de estar allí en la presencia de Dios, perdonado y salvado por la gracia sola de Dios y gozándose en Dios, allí en el último día del juicio, en el cielo. Decía, y lo que me mueve es
que yo no tenga un día que ver a un perdido, que está siendo condenado, que va a ser lanzado al infierno, y que me mire a los ojos y me diga, tú Alejandro, tú lo sabías y no me dijiste nada. Tú lo sabías, tú sabías las buenas noticias y no me dijiste nada, no abriste tu boca. Creo que necesitamos que Dios abra nuestra boca, que Dios abra nuestra boca. En los Salmos, David había experimentado también el síndrome de la boca cerrada, este mutismo que muchas veces experimentamos los cristianos. En un tiempo de pruebas y de persecución, en el Salmo 39, David decidió no hablar. No voy a decir nada. Salmo 39, versículo 1, David dijo, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Mira, si no digo nada, pues voy a pecar menos, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Y dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Eso dijo David, Salmo 39. Y por supuesto, el pecado también cierra nuestra boca. El pecado cierra y mucho nuestra boca. Y quizá podemos confesar el pecado de los demás. ¿Has visto lo que ha hecho ese? ¿Has visto lo que ha hecho el otro? Pero nuestro pecado, boca cerrada del nuestro. Y en el Salmo 32, David, hablando de su pecado, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y en el Salmo 51, aquel salmo de arrepentimiento, David reconoce que el pecado había cerrado su boca. Quizá no hablas ni con Dios ni con el hombre, cuando esto ocurre por remordimientos del pecado, o porque David se sentía inadecuado, o porque piensa, no, tengo que mejorar antes de hablar con Dios. Y por eso en el Salmo 51, versículo 15, David le dice a Dios, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y eso va a ser el título del mensaje en el día de hoy, Señor, abre mi boca. Abre mi boca, Señor. Y esa debe ser tu oración y mi oración. Abre mi boca. Creo que fue la oración también de Zacarías en estos 9 meses que estuvo sin poder hablar. Abre mi boca para publicar tu alabanza. Abre mi boca, Señor, para lo bueno. ¿Por qué? Porque cuando la abrimos nosotros, lo hacemos para lo malo. Pero cuando es Dios el que abre nuestra boca, entonces será para aquellas cosas que sean buenas. ¿Sabes qué es lo que solemos decir? Solemos decir lo que hay en nuestro corazón. Hay un pastor, un escritor cristiano de hace un siglo, se llama A.W. Tozer, muy bueno, lo recomiendo, y él dijo, las cosas que están más cerca de nuestro corazón son las cosas de las que hablamos. Si Dios está cerca de tu corazón, hablarás de Él. Lo voy a repetir. Las cosas que están más cerca de nuestro corazón son las cosas de las que hablamos. Si Dios está cerca de tu corazón, hablarás de Él. ¿No es así? Aquel que ama el fútbol siempre está hablando de fútbol. Aquel joven que está enamorado de esta chica, pues solo puede hablar de la chica. Aquella persona que le chifla su trabajo, solo puede hablar de su trabajo. Pero aquella persona que tiene a Dios en su corazón, que está cerca de Dios y Dios está cerca de esa persona, va a hablar de su Dios. Cristo lo dijo en unas palabras aún más claras que este escritor del siglo pasado. Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Más claro, agua. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón es eso de lo que vas a hablar. Y lo vemos en la vida de los apóstoles. Cuando los apóstoles fueron mandados a ir a predicar el Evangelio, los cogieron los judíos que odiaban a Cristo, los encerraron en la cárcel, les amenazaron diciendo, no podéis hablar en ese nombre de Cristo, si no os vamos a castigar, os vamos a apedrear, os vamos a azotar, no podéis hablar en el nombre de Cristo. Mas Pedro y Juan, Hechos 4:19, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No puedo, lo siento, autoridades, lo siento, pero es que no puedo callarme, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Yo he visto a Cristo morir y resucitar. Yo he visto al Hijo de Dios que ha bajado a este mundo para dar vida y vida en abundancia. No me puedo callar. ¿De qué sueles hablar tú? ¿De qué sueles hablar? De la abundancia del corazón abre la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que nuestro deseo en el día de hoy es, abre mi boca, Señor.
Y queremos ver tres cosas en este texto, en Lucas 1, del 57 al 80, vamos a intentar ver casi todos los versículos, aunque no todos, pero este pasaje, vamos a ver tres cosas. En primer lugar, Zacarías reconocería y diría: Señor, abre mi boca por medio de tu poder. Abre mi boca por medio de tu poder. Y es que si alguien va a abrir nuestra boca para lo bueno es Dios mismo. Es Dios mismo. Nosotros no podemos. Y antes de nada nos tenemos que dar cuenta que como pecadores caídos que somos desde Adán, todo nuestro ser tiene una inclinación al pecado, al mal, y eso incluye la boca. Tu boca tiene una inclinación a lo malo, como pecadores caídos. Nuestra carne abre nuestra boca para lo malo. Y el apóstol Pablo, en su resumen magistral que hace de cómo es el pecador en sí, en Romanos 3, en ese resumen que Pablo hace sobre la condición del pecador, Pablo dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides o de serpientes, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Eso es como es el hombre y la mujer naturalmente sin Dios, tienen una boca inclinada al pecado. Tenemos, sin Dios, una boca inclinada al pecado. Y incluso como creyentes, eso era cuando no éramos salvos, pero incluso como creyentes tenemos una lucha con nuestra boca. Tenemos una lucha y nuestra boca puede incluso llenarse de duda, incredulidad, como le pasó a Zacarías. Cuando vino el ángel y le dijo que iba a tener este niño por el cual estaba orando, Zacarías dudó de la palabra de Dios. Así que Zacarías sabía perfectamente que si alguien iba a abrir su boca era Dios. Dios que había creado su boca, Dios que había cerrado su boca, era el único que podía abrir su boca. Y nosotros sabemos que nuestro poder solo lo abriremos para lo malo. Es Dios el que tiene que abrirlo. Pero, ¿qué utiliza Dios para abrir nuestra boca? Pues vemos en este pasaje que Dios utiliza la disciplina. Sí, Dios utiliza la disciplina. Caso de Zacarías. En el versículo 18 de este capítulo 1, Zacarías dudó. Cuando el ángel le dijo: tus oraciones han sido contestadas, vas a tener un hijo. Zacarías dijo: hombre, ¿tener un hijo? ¿Cómo va a ser esto? No creo. Es muy difícil. Mi mujer y yo ya somos viejos. No creo. Y dudó de la palabra de Dios. Así que Dios cerró la boca de Zacarías. Zacarías sufrió lo que se llama la disciplina del Señor. Zacarías era creyente, lo dice el versículo 6, pero sufrió la disciplina del Señor. Y tenemos que saber que el Padre al Hijo que ama disciplina. Si tú nunca has sufrido ninguna disciplina del Señor, eso es que no eres hijo suyo. Porque el Padre al Hijo que ama disciplina. Así que Dios, cuando Zacarías pecó en sus palabras con incredulidad, Dios lo dejó mudo por 9 meses. Estaba pensando, quizá no estaría mal que cada vez que dijéramos algo con nuestra boca que no es correcto, algo con nuestra boca que deshonra a Dios, que Dios nos dejara mudo por un tiempo, para que aprendiéramos a cuidar lo que hablamos. Muchas veces las palabras salen muy rápido, y decimos cosas que deshonran, que blasfeman el nombre de Cristo. Quizá aprenderíamos a llevar más cuidado con lo que decimos si nos ocurriera lo que le ocurrió a Zacarías. ¿Y sabes qué? Sea con esta enfermedad o sea con otra cosa, Dios manda pruebas y a veces manda enfermedad como disciplina por el pecado. No toda enfermedad viene por el pecado, no, pero sí que en ocasiones Dios manda enfermedad como disciplina por el pecado. Tenemos el caso de los corintios. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, Pablo les habla en cuanto a cómo tomaban la cena del Señor. Y nos dice que eso era un desorden. Cada uno la tomaba en su tiempo, yo como ahora, yo bebo ahora, e incluso algunos se emborrachaban en la misma cena del Señor. Y Pablo dice, por esta razón, algunos de la congregación están enfermos. Dios ha mandado enfermedad por el pecado. Y por eso algunos de la congregación han muerto incluso por el pecado. Dios disciplina a su pueblo. Dios disciplina a su pueblo. Y si tú has dejado el nombre de Cristo, si tú has deshonrado el nombre de Cristo, si de verdad eres oveja del pastor, el pastor va a disciplinar. El pastor va a disciplinar. Y quizá Dios traiga disciplina a nuestra vida porque no hemos usado nuestra boca como debemos. Y lo que tenemos que hacer es este tiempo y esta disciplina, utilizarla para acercarnos al Señor. Eso hizo Zacarías. Estos 9 meses que no pudo hablar, estos 9 meses de disciplina, hubo un cambio radical de actitud. No nos lo dice el texto, pero me imagino, y estoy seguro,
de que en estos 9 meses de silencio Zacarías estuvo más cerca a Dios que nunca. Más cerca a Dios que nunca, yendo a su palabra más y más, para no volver a caer en la incredulidad en la que había caído. Así que, Dios, Señor, abre mi boca por medio de tu poder, y Dios utiliza la disciplina, pero ¿sabes qué otra cosa utiliza Dios? Utiliza la obediencia. Nos dice el texto que cuando el niño nació, vinieron los vecinos y los parientes a celebrarlo. Y nos dice ahí el versículo 57 o 58, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Se alegraban de que Dios había extendido su misericordia. Y es que un nacimiento siempre, un nacimiento debe ser visto como una alegría, como un motivo de regocijo. Desgraciadamente en nuestra sociedad egoísta muchas veces los nacimientos son vistos como algo que no da alegría. Me acuerdo una vez hablando con un amigo, se acababa de casar y estaba en una situación, pues no tenía muchos recursos, él y su mujer, y se acababa de casar y un día me dice, te quiero decir una cosa, y estábamos hablando ahí y me dice, mira, te quiero decir que ores por nosotros porque vamos a tener un niño, mi mujer se ha quedado embarazada. Y yo le dije, enhorabuena, qué alegría de verdad, vais a tener un bebé, qué bueno, os acabáis de casar, vais a tener un bebé, qué alegría. Y esta persona me dijo, pero es que estamos muy justos, no tenemos muchos recursos. Y dije, bueno, sigue siendo una alegría, ya intentaréis ajustaros de alguna manera. Y me miró y me dijo, ¿sabes qué? Eres la primera persona que se alegra porque le he dicho que vamos a tener un bebé. Y cuando he pensado eso años después digo, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que un nacimiento, un bebé sea una tristeza, una carga, cuando no debería de serlo! La Biblia dice, herencia del Señor son los hijos, y una herencia buena, una herencia buena. Y aquí vemos que se regocijaron con ella. Se regocijaron con ella los vecinos y los parientes, y al 8º día pues se juntaron para circuncidar al niño según decía la ley de Dios. Por lo que vemos, pues también en ese día era el día que se le ponía el nombre al niño. Así que los familiares vinieron y lo llamaron Zacarías. El padre se llama Zacarías, el niño se tiene que llamar Zacarías. Algunos me habéis dicho que también hacían eso en el pasado, que era a veces más que la madre y el padre, eran los tíos o los padrinos o el abuelo o tal, los que le daban el nombre al niño, y algunos de vosotros tenéis un lío quizás en los nombres por esa razón. Pero aquí ocurre eso. Vienen los familiares y dicen, se tiene que llamar Zacarías. Y Elizabeth dice, no. Es más, la palabra en el 60 que dice ahí no, es como ni pensarlo. Definitivamente no, es lo que dice Elizabeth en el original. Y la gente le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué vais a romper la tradición familiar? Como también ocurre aquí, ¿no? Si no es Zacarías, tiene que ser alguien, algún nombre de la familia, ¿no? No hay nadie que se llame Juan en vuestra familia. Entonces, en vez de hablarle a Elizabeth, dicen, bueno, vamos a hablar con el padre, que seguramente será más razonable, y a ver el nombre que le pone. Le preguntan a Zacarías, le preguntan por señas, eso nos quiere decir que quizá no solamente era mudo, sino también sordo por ese tiempo, y Zacarías escribe en una tabla y dice, Juan es su nombre. Claro y más claro agua, Juan es su nombre, y ya está. Curioso que no dice, Juan será su nombre. Eso es lo que había dicho Elizabeth. Elizabeth dijo, se llamará Juan, pero Zacarías dice, Juan es su nombre. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había llamado así desde su nacimiento, desde su concepción. Dios había dicho, se va a llamar Juan, y Zacarías dice, es que ya se llama Juan. Es que ya desde su concepción se llama Juan. El nombre Juan significa Jehová es misericordioso. Y Zacarías sabía que Dios estaba comenzando a extender su misericordia para traer salvación al pueblo. Y Juan tendría ese mensaje de arrepentimiento, pero también un mensaje de misericordia, porque el arrepentimiento, que Dios dé arrepentimiento, es por su misericordia, es por su misericordia. Así que Zacarías lo tenía claro. Es más, vemos ahí que Zacarías no fue a orar. Le preguntan, ¿cómo se va a llamar? Dice, bueno, voy a orar a Dios, a ver lo que dice. No, si Dios ya lo había dicho, no hace falta orar. Y eso es lo mismo para nosotros. Si Dios ha dicho algo en su palabra, no tienes por qué orar por eso.
Dios ha dicho, no adulterarás. Ah, no, pero voy a orar, a ver lo que... No, Dios lo ha dicho claro. Dios ha dicho, no robarás. Ah, no, pero es que si hago esto en la declaración de la renta me puede salir mucho más a devolver. Dios ha dicho, no robarás, y ya está. Dios ha dicho, no mentirás. Dios lo dice y ya está. No hay que orar a Dios a ver si me permite una excepción. No, Dios lo ha dicho. Lo que Dios dice en su palabra, está dicho. No hay por qué preguntarle ni orar por lo que Dios ya ha revelado. Así que Zacarías lo tenía claro. Su boca en ese momento fue abierta cuando él escribió esto. Y Dios quiere abrir tu boca, pero ¿sabes qué? Va a ser a través de la obediencia. A través de la obediencia muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no dije esa palabra? ¿Por qué en esta ocasión tan importante que podría haber dicho una palabra por Cristo, por qué no lo dije? ¿Por qué cuando me preguntan una pregunta sobre la Biblia no sé qué decir? Quizá porque no hemos obedecido a Dios en estudiar su palabra. Quizá es por eso. ¿Por qué no abro la boca para denunciar el pecado cuando se ríen de Dios y están aplaudiendo la maldad? ¿Por qué no he dicho algo? Porque no hemos obedecido a Dios y nos hemos amado más a nosotros mismos que a Dios mismo. ¿Por qué me da vergüenza hablar de Cristo a los demás? Porque no he rendido mi vida al Señor para que Él sea el primero y no yo. ¿Por qué no hablo como debo hablar? ¿Por qué mi boca no se abre para Cristo? Porque no estoy obedeciendo su palabra. Así que Dios utiliza la disciplina en su poder, la obediencia en su poder, y Dios utiliza la llenura del Espíritu. Nos dice el versículo 67 que Zacarías, su padre, después que había escrito esto, fue lleno del Espíritu Santo. Y esa debe ser nuestra oración de cada día. Señor, lléname de tu Espíritu. Porque si lo que sale aquí es lo de mi carne, mal va a salir por la boca. Va a salir mentira, va a salir amargura, va a salir maldición, va a salir todo eso por mi boca. Pero si lo que sale es lo de tu Espíritu, entonces van a salir cosas buenas. Si soy yo el que abre la boca, mal vamos. Si es tu Espíritu el que abre mi boca, bien vamos. Entonces será para lo bueno. Efesios 4, versículo 29 y 30, dice ahí el apóstol Pablo a los Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Veis la relación? Es el Espíritu en nosotros el que produce esas palabras buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando decimos palabras que no son así, palabras corrompidas, estamos entristeciendo, contristando al Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos dice, y Cristo nos dijo, que toda palabra ociosa son las palabras que salen sin querer, las palabras que han salido, dice, toda palabra ociosa, daremos cuenta un día, en el día del juicio. Es el Espíritu Santo el que abre nuestra boca. Dios utiliza esta llenura del Espíritu para abrir nuestra boca para Él. Y Dios abre nuestra boca en su poder y lo hace también para testimonio a los demás, para que otros se asombren y teman a Dios. Mira lo que dice el versículo 64. Al momento fue abierta su boca, suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas las cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? ¿Qué está pasando aquí? La comunidad fue afectada por una boca que honraba a Dios. La gente de alrededor fue influenciada, fue impactada por una boca que estaba bendiciendo a Dios. Y nos dice que se asombraron, se maravillaron y temieron a Dios. Y he escuchado el testimonio de algunos. He escuchado el testimonio de algunos que vinieron a Cristo y se convirtieron a través de escuchar quizá a un cristiano orar. Y decir, ¿cómo puede ser que esta persona sin estudios, sin grandes conocimientos, pueda hablar de esa manera cercana con el Dios del cielo? ¿Cómo puede ser? Muchos se han convertido a través de cristianos que han hablado. ¿Cómo se convertirán? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo pues creerán sin haber quien les predique? Dios ha hecho que nuestra boca sea utilizada para que otros vengan a Cristo, para que teman a Dios, incluso al cantar. Incluso ese cántico nuevo, nos dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Qué dice después? Verán esto muchos
y confiarán y temerán a Jehová. Es decir, no solamente el testimonio que damos, no solamente el orar a nuestro Dios, sino incluso la canción, el cantar y alabar a nuestro Dios es un testimonio para los demás. Y Dios utiliza eso para que otros lo vean y otros teman al Señor y confíen en el Señor. Por eso tenemos que pedirle al Señor, abre mi boca. Y no soy yo el que la abre, ábrela tú, Señor, por medio de tu poder. Abre tu boca por medio de tu poder. Esa era la oración de Zacarías y debería ser la nuestra también. Pero en segundo lugar, queremos ver y queremos pedirle al Señor, abre mi boca para bendecir tu nombre. Abre mi boca tú por medio de tu poder, pero abre mi boca para bendecir tu nombre. Y vamos ahora al versículo 68, porque cuando Zacarías abre su boca, aparece aquí un cántico. Lo primero que hace, después de 9 meses sin hablar, ¿qué hace Zacarías? Lo primero que dice su boca es una bendición a Dios. Es lo que estaba en su corazón. ¿No lo hemos dicho? De la abundancia del corazón habla la boca. Zacarías habría llenado su corazón de todo esto en esos 9 meses. Y ahora su boca tenía que sacar esto. Lo tenía que sacar. Otros quizá habrían hablado después de 9 meses y hubieran dicho, oh, por fin he vencido la enfermedad. Por fin me he quitado este no poder hablar. O alguno hubiera dicho, por fin mi mujer y yo tenemos el hijo. Es que nos merecíamos por la vida que teníamos, nos merecíamos este hijo. Dios nos ha dado lo que merecemos. Zacarías no habla de yo en ningún momento. Zacarías no habla de sí mismo. Últimamente ves a tanta gente pues compartiendo y hablando tantas cosas de autoayuda, mensajes motivacionales, tú te lo mereces, tú eres el que ha sufrido, la que ha sufrido, tú mereces esto, mereces lo otro. Zacarías se olvida de sí mismo. No yo, Cristo. No yo, Señor, no yo. Bendito seas tú. Eso es lo que está diciendo Zacarías aquí. Se olvida de sí mismo, incluso se olvida del nacimiento de su propio hijo. Sus primeras palabras no son para su hijo, no son para su propio hijo. Sus primeras palabras son para otro nacimiento, el nacimiento de Cristo. De ese es el que habla, ese nacimiento que iba a ser en 6 meses, de ese nacimiento es del que habla Zacarías, no del nacimiento de su propio hijo. Eso es lo que habla en primer lugar. Su primera reacción cuando el ángel le había visitado fue duda, pero su primera reacción aquí cuando Dios le visita por segunda vez es alabanza, alabanza, bendición a Dios. Esta canción de Zacarías también es una profecía. En la primera parte es una profecía en cuanto a una predicación, porque profecía es también predicar, hablar de parte de Dios a los hombres, y eso hace. Y la segunda parte de la profecía es una predicción de lo que Juan iba a hacer. Pero vamos a ver esta primera parte, cuando Zacarías abre su boca para bendecir el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Y vemos cómo bendice a Dios por quién es Dios. Bendice a Dios por quién es Dios. Versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel. Dios mantuvo a Zacarías mudo por 9 meses por una razón, para trabajar en su corazón y enseñarle más sobre él mismo, para que le conociera más a él. Y lo primero siempre en nuestras oraciones también debe ser reconocer con quién estamos hablando. Reconocer quién es nuestro Dios es crucial. Y no podemos recalcarlo lo suficiente. El profeta menor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y vemos en la iglesia cristiana en el día de hoy una falta grandísima de conocer quién es Dios. No conocemos a nuestro Dios. Es uno de los mayores problemas que tenemos. Nos creemos que Dios es como ese ancianito con el pelo largo, con el pelo blanco, que le va a dar el abuelito todo a su nieto. Y si tú se lo pides, te lo va a dar todo y no te puede hacer nada porque es un ancianito, y pensamos en Dios así. Pensamos en Dios como alguien débil, alguien que nos va a dar todo lo que le pedimos. Tenemos las nociones del mundo sobre Dios y no las nociones de la Biblia. No conocemos a nuestro Dios. No sabemos que sí es un Dios de amor, pero es un amor justo, es un Dios de santidad, es un Dios de justicia, es un Dios que es Señor, no solamente que es Salvador, que me salva y voy a ir al cielo, pero es un Dios que es Señor. Señor significa supremo, Señor significa que manda, Señor significa que debes obedecer. Ese es el Señor de la Biblia, ese es el Dios de la Biblia, y el problema es que no le conocemos. Pero Zacarías empieza esta canción reconociendo y bendiciendo a Dios por quién es Dios. Primero es por quién es Él, por su persona, y le llama el Señor, el supremo Señor.
reconoce la supremacía de Dios sobre su vida. Reconoce que es el Dios de Israel el que manda sobre su vida. Y que Dios, sí, vale, es el Dios de todo el mundo, pero en especial de su pueblo. Este es el Dios de Israel, es el Dios de su pueblo. En el Antiguo Testamento era la nación de Israel, pero ahora vemos que es todo el pueblo elegido de Dios, la iglesia. Que aunque Dios es creador de todos, en particular, Él es el Dios de su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y Zacarías conocía a este Dios. Y podía así abrir su boca para bendecirle. Pero también bendice a Dios por su misericordia en la salvación. No solamente por quién es Dios, pero le bendice por su misericordia en la salvación. Y hay 3 verbos que dice aquí en versículos 68 y 69. Dice que has visitado, has redimido y has levantado. Dice, has visitado. Ya en el Antiguo Testamento Dios había ido visitando en cierta manera a su pueblo, pero a través de Cristo fue la visita definitiva. Dios con nosotros. Dios visitó a su pueblo. Dios vino a salvar. Dios con nosotros, Emmanuel. No solamente has visitado, sino has redimido. ¿Qué significa la palabra redimir? Muy importante saber lo que significa esa palabra para entender el mensaje de la Biblia. Significa rescatar, liberar, comprar a través del pago de un precio. Como cuando alguien es secuestrado y los captores exigen un precio, así nosotros estábamos esclavos al pecado. Había un precio que se tenía que pagar. Y Dios pagó ese precio, Cristo pagó ese precio para que pudiéramos ser libres. Y en último lugar, dice ahí, no solamente has visitado y redimido, sino que has levantado. Has levantado un poderoso Salvador. Si lees los Salmos en el Antiguo Testamento, sabrás que muchas veces el salmista dice, Señor, levántate. Señor, levántate. Como aquí, si Dios estuviera sentado en su trono y el salmista está esperando que se levante y actúe. Y en Cristo, Dios se levantó y actuó. El Dios, el Hijo, se levantó de su trono. Dios se levantó de su trono y bajó a este mundo de pecado. Se levantó cada día como hombre para orar y vivió una vida de perfecta obediencia. Y no solamente se levantó así, sino que fue levantado en la cruz. Él mismo lo dijo, si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Fue levantado en la cruz, entre Dios y los hombres, como el único mediador entre Dios y los hombres. Ahí fue levantado Cristo para dar vida y vida en abundancia. Y después de resucitar, fue levantado también al cielo. Sido levantado sobre todo nombre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios ha levantado un poderoso Salvador. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que debes recibir si quieres ser salvo. Que Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha redimido. Por nuestros pecados, Dios nos ha comprado porque estábamos esclavos en el pecado. Dios nos ha comprado y Dios ha levantado como Salvador a Cristo. ¿Te ha visitado Dios en tu vida? ¿Te ha visitado? ¿Te ha rescatado? ¿Te ha redimido? ¿Y está Cristo levantado como poderoso Salvador en tu vida? Ese es el mensaje que tenía Zacarías. Un mensaje de bendición a Dios por quién es Él y por lo que ha hecho, por su misericordia. Y es que el mismo nombre de Juan le recordaría una y otra vez a Zacarías, Jehová es misericordioso. Eso es lo que significa el nombre de Juan, Jehová es misericordioso. Y por eso saltando al versículo 78, vuelve a repetir este mensaje Zacarías y dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Vuelve a acordarse, todo en misericordia. ¿Sabes qué? Tú estás aquí hoy por la misericordia de Dios. Tú estás vivo en el día de hoy por la misericordia de Dios. Tú no estás aquí porque tú te lo mereces, porque tú te lo has currado, porque tú has trabajado. Tú no tienes esa casa porque tú te la has ganado. Todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. No hay ni un ápice, ni un grano de arena que no merezcamos por nuestros propios méritos. Todo es misericordia. Lo único que realmente nos merecemos es el infierno. Eso es lo que merecemos por nuestro pecado. Pero Dios es tan misericordioso, incluso con los incrédulos, que Dios les continúe dando vida, que Dios dé la lluvia que caiga sobre justos e injustos. Dios es misericordioso incluso con los incrédulos, pero un día esa misericordia acabará para ellos. Pero Zacarías se acuerda de la misericordia de nuestro Dios. Y como resume Pablo en los primeros 11 capítulos de Romanos,
que hablan del glorioso evangelio de Dios. ¿Cómo lo resume? Dice, por las misericordias de Dios. Ese es el resumen del evangelio, las misericordias de Dios. Y luego dice, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Quién nos ha visitado? La aurora. Esta aurora es un término para Cristo. Él es la luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la aurora. Cristo es la luz, Cristo es el sol de justicia. ¿Y qué hace el sol? Pues nos lo dice el texto. El sol da luz, dice ahí, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. El sol nos da luz, y así Cristo es la luz que abre nuestros ojos, que solo pueden ver pecado, pecado y pecado. Y Cristo abre nuestros ojos. Él abre nuestra boca, pero Él también abre nuestros ojos. Y después dice ahí, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es como cuando Dios salva un alma, es todo el ser completo, no solamente la boca, los ojos y los pies los encamina también por la luz. Sin luz tropezamos, sin Cristo vas a ir de tropiezo en tropiezo, de caída en caída. Pero Cristo siendo la aurora, la luz de la vida, Él encaminará nuestros pies por camino de paz. Cuando estamos sin Cristo, nosotros mismos encaminamos nuestros pies por camino de conflicto, de problemas y de guerra. Pero Él encaminará nuestros pies por camino de paz. Y esa es la misericordia y la salvación por la cual bendice Zacarías a Dios. Bendice a Dios por quién es Dios, bendice a Dios por su misericordia. Y también bendice a Dios por acordarse de su pacto. Y esto es algo muy importante en la Biblia, y quizá después en la Santa Cena hablaremos un poco también de esto. Pero Dios es un Dios del pacto. El nombre Zacarías significa Dios se acuerda. Y en su canción, Zacarías repite y dice en el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Dios se acuerda, Dios no se olvida. Si Dios ha hecho una promesa aquí, en la Biblia, puedes estar seguro y segura que Dios la va a cumplir. Aunque haya hecho esta promesa hace 2000, 3000, 4000 años, Dios va a cumplir esa promesa. Dios se acuerda de lo que ha prometido y puedes coger esa promesa y agarrarte a la promesa y decirle, Señor, cumple tu promesa. Y Dios lo va a hacer, porque Dios se acuerda de su promesa, se acuerda de su pacto. Y es curioso que aquí aún no había nacido Cristo, pero ya Zacarías da por sentado que Dios ha levantado este Salvador como había prometido en su palabra. Versículo 70 dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Muchas veces decimos, es que el Antiguo Testamento es muy difícil, pero si entendemos que el Antiguo Testamento nos habla de Cristo una y otra vez, vamos a entender el verdadero mensaje del Antiguo Testamento. Y aquí Zacarías lo reconoce, que estos santos profetas habían anunciado a Cristo una y otra vez. Y tenemos que reconocer que Dios no es un Dios que obre aleatoriamente. No sé si alguno ha estudiado los dioses de la mitología griega, tampoco os recomiendo que lo estudiéis, pero en el instituto me hicieron estudiar un poco estos dioses de la mitología griega. Y eran dioses aleatorios. Un dios que hoy te decía esto y mañana te decía esto. Un dios que hoy mostraba misericordia por un pueblo y mañana se cargaba a ese pueblo. Un dios que según se levantara, así actuaba. Esos eran los dioses de la mitología griega. Pero así no es el Dios verdadero. El Dios verdadero ha dicho algo y lo va a cumplir. El Dios verdadero tiene un pacto, un mismo pacto que va a cumplir desde el principio hasta el final. Y aquí nos dice que hizo un pacto a David y Dios cumple ese pacto. Nos dice ahí que en la casa de David su siervo ha levantado un Salvador. Ese era el pacto que hizo Dios a David. Le dijo, voy a levantar un Salvador de tu descendencia. Y Dios lo hizo. También nos habla del juramento a Abraham, otro pacto que hizo Dios con Abraham, y Dios va a cumplir ese pacto. Ahora, ¿cuál es el contenido de estos pactos? De estas promesas que había hecho Dios, de estos juramentos. ¿De qué va esta promesa que Dios ha hecho? Y podríamos preguntarnos, ¿para qué fuimos escogidos, redimidos, perdonados, santificados? ¿Simplemente para estar en el cielo? ¿Para qué has sido perdonado? La respuesta es para servir a Dios. Mira lo que dice ahí, hablando del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, versículo 73, dice que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Está dicho en lenguaje poético, en lenguaje de canción, pero tenemos que entender la estructura de las palabras, y lo que dice es que el juramento, el pacto que Dios hizo con Abraham, es que Él nos iba a conceder que le sirviéramos sin temor.
¿Cuál es el propósito final para nuestras vidas? Servir a Dios, glorificar a Dios. Muchas veces nos equivocamos cuando pensamos en el cielo. Mucha gente piensa que el paraíso del creyente es como unas vacaciones en las Bahamas, una siesta continua, con música de arpa, con zumos tropicales, con paisaje maravilloso. Así va a ser el paraíso y el cielo del creyente, con los ángeles que nos sirvan y nos traigan todo lo que queremos. No, no. Eso no es el cielo, eso no es el cielo. El cielo del creyente es servir a Dios. El paraíso que Dios nos ha prometido y que le dijo al ladrón a la derecha de la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El cielo es un sitio en el que vamos a servir a Dios. Vamos a seguir trabajando, pero trabajando con gozo, sirviendo con gozo, disfrutando de su presencia, de estar con Él, servirle, como dice aquí, servirle sin enemigos, sin temor, en santidad, en justicia, delante de Él, para siempre. Has sido salvo y salva para servir. No has sido salvo para tirarte en el sofá y no hacer nada. No has sido salvo para simplemente decir, ya está, huir al cielo, ya está. Has sido salvo para servir, para servir. ¿En qué puedes servir al Señor? Pregúntatelo. ¿Cómo puedes ayudar en la iglesia local? ¿Cómo puedes ayudar a que otros vengan a servir a Cristo? Y esto lo vemos en la Biblia, no solamente aquí. No sé si os acordáis cuando Dios guió a su pueblo fuera de Egipto, en el Éxodo, y los sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál fue el propósito de Dios en liberar y rescatar a su pueblo en Egipto? Pues aparece 7 veces en los primeros capítulos de Éxodo. Dios dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. No dice deja ir a mi pueblo para que esté tranquilo de una vez. No, deja ir a mi pueblo para que me sirva. No has sido liberado de la esclavitud a Satanás para estar ahora sin hacer nada. No, es simplemente un cambio de esclavitud. Has sido liberado de la esclavitud de Satanás para ser esclavo de Cristo. Y el esclavo de Cristo tiene el mejor gozo que hay. La palabra siervo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la misma palabra que esclavos. Ahora somos siervos de Dios. Y esa servidumbre es la mejor servidumbre que puedes tener. Es una servidumbre con gozo, con esperanza, con amor, con disfrutando de Él para siempre. Y este pacto que Dios ha hecho con su pueblo, tanto aquí y lo que vamos a vivir en este mundo, como en la eternidad, tanto aquí en el desierto, como se puede decir, como allí en la eternidad, en el paraíso, en la tierra prometida, es para servir a Dios. Para servir, como dice ahí, librados de enemigos. Ahora servimos con algunos enemigos que aún tenemos, pero entonces serviremos librados de enemigos. Serviremos sin temor. En el nuevo pacto Dios va librando de ese temor al hombre, de temor a la condenación. Dios nos quita ese temor. Serviremos en santidad y en justicia. Ahora estamos trabajando en eso, es un proceso, pero entonces serviremos en santidad plena y justicia plena. Serviremos delante de Él. Aquí en esta vida debemos servir a Dios así, en su presencia. Como decía Elías, vive Jehová ante cuya presencia estoy. Pero en el cielo estaremos por completo en su presencia. Y debemos servirle para siempre un servicio eterno. Así que abre mi boca, Señor, por tu poder. Abre mi boca para bendecir tu nombre por todo lo que has hecho. Pero en tercer lugar, Señor, abre mi boca también para guiar a mi familia. Para guiar a mi familia. Hemos dicho antes que lo primero en la canción de Zacarías no fue su hijo, sino que fue Cristo. Y tu familia debe saber que no son lo primero para ti. Dios va primero. Cristo está antes que ellos. Tu hijo o tu hija no es tu mayor esperanza, ni tu salvador, ni tu mayor alegría. Debe ser Cristo. Y eso debe verse en la práctica. Tus hijos deben saber que tu tiempo devocional es más importante para ti que tu tiempo con ellos. Eso lo deben saber tus hijos. Tus hijos deben saber que tú quieres establecer una adoración familiar en la casa. Y al final de esta canción de Zacarías, Zacarías habla también de su hijo. Y se gira a su hijo en el versículo 76, este bebé que estaba ahí, y le dice, y tú niño, y habla unas palabras de predicción de lo que iba a ser la vida de Juan. Le dice que sería profeta del Altísimo. Qué privilegio para Zacarías, que la vida de Juan estaría consagrada a ser profeta de Dios. Juan sería el último profeta del Antiguo Testamento. Es verdad, estamos en el Nuevo Testamento, pero el último profeta del Antiguo Pacto, hasta que viene Cristo, es Juan. Él es el último de los profetas, si se puede decir así.
¿Y cuál iba a ser la tarea de Juan? Pues hay dos claramente puestas aquí. Primero, iba a ser el profeta que iba a preparar los caminos del Señor. Y en el versículo 76 leemos eso: porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Esto es una cita de Isaías 40, que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí Zacarías está citando el Antiguo Testamento. Estas palabras se iban a cumplir en Juan. Y es curioso, incluso dice en la soledad a nuestro Dios. Porque el último versículo de Lucas 1 nos dice que Juan estaría en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. La relación de Juan con Dios no surgió de estar con otros de su edad. Muchas veces pensamos eso, que la clave para que un joven se entregue al Señor es que ese joven esté con otros jóvenes cristianos. No, nos equivocamos. Esa no es la clave para que un joven entregue su vida al Señor. Es más, a veces, desgraciadamente, los jóvenes enseñando a los jóvenes y los jóvenes estando con otros jóvenes. Muchos jóvenes piensan: si ese joven cristiano hace eso, entonces eso lo puedo hacer yo. Si ese joven de esa iglesia hace eso, entonces eso está bien, lo puedo hacer yo. Y va para peor. Juan no tuvo amigos de su edad como joven. Juan no tuvo reuniones en el templo, sino la clave de la vida espiritual de Juan estuvo en estar a solas con Dios. Y la clave para que los jóvenes sigan a Cristo está en que como padres cultivemos una relación nosotros con Dios y que ellos también puedan tener una relación personal con Dios. Y este joven fue un joven que fue grande delante de Dios. Vivió simplemente hasta los 32 años. Fue asesinado a los 32 años, pero hizo un impacto tremendo en su generación. Y fue llamado a preparar los caminos del Señor, y en cierta manera tú y yo también somos llamados a preparar estos caminos del Señor, a ir delante de la presencia del Señor, a enderezar calzada. ¿Cómo podemos hacer eso? La oración. La oración es una de las maneras de preparar los caminos al Señor. Hay cosas que no podemos hacer, pero podemos orar, y la oración abre camino. La oración rompe barreras. La oración abre camino para que el que tiene que venir para salvar venga y salve esa alma. Tú y yo no podemos ir a rescatar a esa alma. Si fuera por nosotros, querríamos que nuestros hijos vengan a Cristo y los traeríamos con todas nuestras fuerzas a los pies de Cristo, pero no podemos. No tenemos esa capacidad. Podemos enseñarles, podemos corregirles, podemos instruirles, podemos exhortarles, pero no podemos salvarles. Solo Dios puede, solo Cristo puede. Pero lo que podemos y debemos es orar, 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 orar para preparar los caminos del Señor en su vida. Pero no solamente eso iba a hacer Juan, iba también a dar conocimiento de salvación para perdón de pecados. Versículo 77. Juan iba a dar a conocer al pueblo el mensaje de salvación. ¿Y dónde estaba esa salvación? ¿Estaba en Juan? Le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Él dijo: no. La salvación no está en mí. La salvación está en Cristo. ¿Cómo puede una persona ser salva? ¿Haciendo obras? ¿Siendo buena persona? ¿Siendo buen vecino? No. La salvación solo es a través del perdón de pecados. El perdón de pecados, solamente ahí. Dios nos puede y nos quiere utilizar a nosotros para dar conocimiento de salvación a los demás. Y cuanto más a nuestros hijos, para enseñarles, para dar ese conocimiento de salvación. Nosotros sí podemos dar ese conocimiento de lo que es la salvación, para que Dios entonces dé el perdón de pecados. Nosotros podemos preparar el camino en oración, y nosotros podemos también dar ese conocimiento de salvación con la enseñanza, con ese devocional familiar que desgraciadamente se ha perdido en muchísimas familias cristianas. Y tú y yo estamos llamados a todo esto. Debemos ser como Zacarías, que guió a su familia, que abrió su boca para guiar a su familia a Cristo. Abrió su boca para bendecir a Dios y abrió su boca para guiar a su familia a Cristo. Muchas veces mucha gente se pregunta: ¿cuál es la clave para criar hijos santos entregados a Dios, que les sirvan a Dios por toda su vida? Y al final, una de las claves más importantes es padres entregados a Dios, comprometidos con una iglesia local sana, pero que en casa enseñen a sus hijos en los caminos del Señor. Deuteronomio 6. Vamos a buscar y acabar con ese texto.
Deuteronomio 6, versículo 6. Nos hemos extendido un poco más hoy porque hemos visto más versículos, pero acabamos en Deuteronomio 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Y aquí está hablando del gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Dice el versículo 5, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice el versículo 6, Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No hay mayor enseñanza o mayor mandato en la Biblia que este para que como padre y madre enseñemos a nuestros hijos los caminos del Señor. Pero ¿has visto lo que dice el versículo 6? Estarán sobre tu corazón. Y es lo que hablábamos, al final, ¿qué es lo que vas a hablar con tus hijos y con los que te rodean y con los demás? Lo que esté en tu corazón. Si todo el día estás pensando en el próximo partido del Fútbol Club Barcelona, si todo el día estás pensando en tu trabajo y en el dinero que puedes ganar este año, si todo el día estás pensando en las cosas del mundo, ¿qué vas a hablar con tus hijos cuando llegues a casa? Las cosas del mundo. ¿Qué vas a hablar con los no creyentes cuando tengas la oportunidad de hablarles? Las cosas del mundo. Pero si en tu corazón está Cristo, si en tu corazón está aquel que te llamó, aquel que te salvó, aquel que te redimió, aquel que visitó a su pueblo, si en tu corazón está aquel que es bendito por los siglos, si en tu corazón está Él, ¿qué vas a hablar con tus hijos? ¿Qué vas a hablar con los que te rodean? Vas a hablar sobre Él. De la abundancia del corazón habla la boca. A.W. Tozer, repito su cita, las cosas que están más cerca de nuestro corazón son las cosas de las que hablamos. Si Dios está cerca de tu corazón, hablarás de Él. Señor, abre mi boca para que hable yo de ti, para bendecir tu nombre, para guiar a mi familia, para traer a no convertidos a tus pies. Abre mi boca. Oremos.